Después de una semana en Hawái, volví a casa para descubrir que mi habitación había desaparecido. Mis padres la habían convertido en la sala del Livestream de mi hermano. Mi papá señaló el cobertizo y dijo, «Quédate aquí. O lárgate de la casa». Así que me fui. Un año después, mi teléfono mostraba 33 llamadas perdidas de mamá y un mensaje de texto, «¿Dónde estás?». Me llamo Chelsea, tengo 23 años, y estoy en mi último año de universidad con grandes sueños. Cuando regresé de mis prácticas en Hawái, estaba flotando en una nube, lista para compartir mi éxito. Pero al abrir la puerta de mi habitación, mi corazón se detuvo. Todo había desaparecido. Mi cuarto se había transformado en un lujoso estudio de Livestream para mi hermano, Tyler. Mi papá señaló el viejo cobertizo en nuestro patio trasero y dijo esas palabras que nunca olvidaré, «Quédate aquí o lárgate de la casa». Con lágrimas corriendo por mi cara, me fui. Déjenme saber desde dónde están viendo, y denle al botón de me gusta y suscríbanse, si alguna vez se han sentido traicionados por las personas que más deberían amarlos antes de que todo se desmoronara. Yo tenía lo que creía que era una familia normal. Mi padre, Frank, tenía 50 años, era supervisor de construcción, trabajaba muchas horas y se enorgullecía de mantener a nuestra familia. Mi madre, Linda, de 48 años, trabajaba como asistente administrativa en un consultorio dental local. Y luego estaba mi hermano menor, Tyler, de 19 años, quien siempre había sido el bebé de la familia. Vivíamos en una modesta casa de 3 habitaciones en un barrio suburbano de Ohio. Nada lujoso, pero era nuestro hogar. O al menos, eso es lo que yo pensaba. Mientras crecíamos, nuestra familia era cálida y amorosa. Papá nos llevaba a pescar los fines de semana y mamá preparaba su famosa tarta de manzana para las cenas de los domingos. Tyler y yo peleábamos como la mayoría de los hermanos, pero siempre había un afecto subyacente. Éramos el equipo Roberts, como le gustaba decir a papá. Todo eso comenzó a cambiar cuando Tyler descubrió los videojuegos en Livestream durante su último año de secundaria. Lo que comenzó como un pasatiempo casual, rápidamente se convirtió en una obsesión. Tyler se encerraba en su habitación durante horas, hablando con extraños en línea mientras jugaba a varios videojuegos. Inicialmente, a mis padres les preocupaban sus notas y su vida social. «Necesitas pasar tiempo en el mundo real», le decía mamá. Papá era más directo. «Ningún hijo mío se convertirá en un vago que vive en el sótano», pero entonces, algo inesperado sucedió. Tyler comenzó a ganar seguidores. Lo que empezó con unas pocas docenas de espectadores, creció a cientos, y luego a miles. En 6 meses, tenía más de 7.000 seguidores en su canal. La gente le donaba dinero durante sus transmisiones, a veces cientos de dólares en una sola sesión. El cambio en mis padres fue sutil al principio, pero luego inconfundible. «¿Viste cuánta gente vio a Tyler anoche?», mencionaba mamá casualmente durante el desayuno. Papá, quien siempre había descartado los videojuegos como una pérdida de tiempo, comenzó a preguntarle a Tyler sobre las cifras de audiencia y las métricas de interacción. El orgullo en su voz era inconfundible. Mientras tanto, yo estaba cursando mi carrera de arquitectura, trabajando a tiempo parcial en una cafetería para pagar mis libros y gastos. Mis logros eran reconocidos con educados asentimientos y rápidos comentarios de «qué bien, cariño», antes de que la conversación inevitablemente volviera a Tyler y su creciente presencia en línea. Yo siempre había sido la responsable. Mantenía un promedio de 3,8 mientras trabajaba 20 horas a la semana. Me uní a clubes, hice voluntariado, e hice todo lo que se suponía que una buena hija debía hacer. Y sin embargo, de alguna manera, el que Tyler se apuntara con una cámara mientras jugaba se estaba convirtiendo en la historia de éxito de la familia. La oportunidad de las prácticas en Hawái fue algo muy importante para mí. El estudio de arquitectura Nakamura era famoso por su enfoque en el diseño sostenible, y ser seleccionada entre cientos de solicitantes fue un logro significativo. Cuando anuncié en la cena que me habían elegido, mamá sonrió y dijo, «Eso es maravilloso, cariño». Papá asintió con aprobación, pero en cuestión de minutos, Tyler mencionó que una empresa de periféricos para videojuegos le había enviado equipo gratis para que lo reseñara, y de repente, ese se convirtió en el centro de atención de toda la noche. La semana antes de mi viaje, noté más cambios en la casa. Papá pasó todo un sábado ayudando a Tyler a instalar paneles acústicos en su habitación. Mamá estaba investigando en línea sobre mejores configuraciones de iluminación.
Cuando pregunté si alguien podría llevarme al aeropuerto para mi vuelo de madrugada, hubo un silencio incómodo. Tendremos que ver, dijo finalmente papá. Tyler tiene una transmisión especial esa noche con algunos nombres importantes del mundo de los videojuegos. Terminé tomando un Uber al aeropuerto a las 4 de la mañana. Durante mi semana en Hawái, estuve demasiado ocupada para notar los mensajes cada vez menos frecuentes de casa. Las prácticas fueron increíbles, trabajando con arquitectos talentosos en el diseño de un resort ecológico. Aprendí más en esos 7 días que en un semestre entero de clases. El equipo elogió mi ética de trabajo y mi sensibilidad para el diseño. El director del estudio incluso insinuó una posible oferta de trabajo después de la graduación. La noche antes de volver a casa, llamé a mamá por videollamada. Respondió mientras cocinaba la cena, con el teléfono apoyado en un recipiente sobre la encimera. ¿Cómo está todo?, pregunté, ansiosa por compartir mis experiencias. Bien, bien, respondió, pero su atención se desviaba constantemente fuera de la pantalla. Podía oír a papá y a Tyler hablando con entusiasmo en el fondo sobre algún equipo nuevo. Mamá seguía mirándolos, sonriendo. Mamá, tuve que decir para recuperar su atención. Lo siento, cariño. Tyler acaba de alcanzar un nuevo hito con sus suscriptores. ¿Qué decías de la playa? A pesar de esa llamada, todavía estaba emocionada por volver a casa. Había traído pequeños regalos para todos, una figura de madera tallada a mano para papá, una pulsera de perlas para mamá, y un llavero de edición limitada de un videojuego para Tyler que había encontrado en una tienda local. El taxi me dejó después de un largo vuelo, y arrastré mi maleta hasta la puerta principal, con jet lag pero feliz de estar en casa. No tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. Metí la llave en la cerradura, la giré y empujé la puerta. La casa olía diferente, como a pintura fresca y aparatos electrónicos nuevos. Grité, ya llegué, pero nadie respondió. Arrastrando mi maleta, subí las escaleras hacia mi habitación. La puerta estaba cerrada, pero podía oír voces desde dentro, mi hermano y alguien más que no reconocí. Sin pensarlo 2 veces, giré el pomo y abrí la puerta. Oye, ya volví. Las palabras murieron en mi garganta mientras asimilaba la escena que tenía delante. Mi habitación estaba irreconocible. Las paredes ahora estaban cubiertas de una espuma gris oscura para amortiguar el sonido. Donde antes había estado mi cama, ahora había un gran escritorio en forma de L con múltiples monitores. Equipos de iluminación profesional colgaban de soportes alrededor de una pantalla verde que cubría la pared donde solía estar mi estantería. Mi hermano estaba sentado en una silla de gaming que probablemente costó más que todo mi vuelo a Hawái, con una expresión de asombro en su rostro. Una voz salió de sus auriculares. Tyler, ¿todo bien, amigo? Te llamo luego, murmuró Tyler antes de quitarse los cascos. Me miró con molestia en lugar de culpa. Deberías tocar antes de entrar así. ¿Entrar así? Esta es mi habitación, logré decir, mi voz elevándose con cada palabra. ¿Dónde están todas mis cosas? ¿Qué ha pasado? El sonido de pasos subiendo las escaleras nos interrumpió, y mis 2 padres aparecieron en el umbral detrás de mí. Mi madre, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda. Mi padre simplemente se cruzó de brazos sobre el pecho. Chelsea, llegaste temprano. Pensábamos que tu vuelo llegaba esta noche, dijo mamá, como si eso lo explicara todo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis cosas?, exigí, mirando de un padre al otro. Papá se aclaró la garganta. Tyler necesitaba un espacio de estudio adecuado para su carrera de streaming. La iluminación en su cuarto era terrible, y era demasiado pequeño para todo el equipo. ¿Así que simplemente tomaron mi habitación sin preguntarme? ¿Dónde se supone que voy a dormir? El pánico crecía en mi pecho. Esto tenía que ser una especie de broma macabra. Movimos tus cosas al cobertizo de atrás, dijo mamá en voz baja. Lo arreglamos un poco. Pusimos una cama y algunas estanterías. El cobertizo, repetí con incredulidad. El cobertizo era una estructura destartalada en el extremo de nuestro patio trasero. Se había utilizado para guardar herramientas de jardín y adornos de Navidad. ¿Esperan que viva en el cobertizo? Tyler se levantó de su silla, superándome en altura con su 1,9 metros. Mira, esto es una instalación profesional ahora.
Tengo patrocinadores que vienen a mí. Gané $3.000 el mes pasado solo con las suscripciones. Bien por ti, SPT. Pero eso no te da derecho a tomar mi habitación. Chelsea, dijo mi padre con ese tono severo que había aprendido a temer, Tyler tiene una oportunidad real aquí. Esto podría ser su carrera. Tu habitación era la única con las dimensiones y la luz natural adecuadas para sus necesidades. ¿Y qué hay de mis necesidades?, pregunté, con la voz quebrada. Acabo de pasar una semana trabajando 12 horas al día en unas prácticas que podrían determinar todo mi futuro. Estoy pagando mi propia universidad. Yo también tengo una carrera. No seas tan dramática, dijo papá con desdén. Puedes quedarte en el cobertizo hasta que te gradúes. Solo son unos meses más. O siempre está el sofá. Pasé junto a mis padres y corrí escaleras abajo, saliendo por la puerta trasera para ver este cobertizo en el que esperaban que viviera. Era exactamente como temía. A pesar de sus afirmaciones de haberlo arreglado, el cobertizo era poco más que una caja de madera. Sí, habían metido un colchón individual en un marco de metal e instalado una sola bombilla desnuda, pero el espacio era diminuto, quizás de 2.5 por 2 metros. Las paredes no tenían aislamiento, y podía ver la luz del día a través de las grietas en la madera. No había calefacción ni aire acondicionado, ni baño, ni privacidad. Una pila de contenedores de plástico contenía lo que supuse que eran mis pertenencias. Abrí uno y encontré mi ropa metida al azar, mucha de ella arrugada hasta quedar irreconocible. Otro contenía libros con páginas dobladas y cubiertas dañadas. Mis maquetas y portafolios de arquitectura, que representaban incontables horas de trabajo, estaban aplastados bajo objetos más pesados. Cuando volví a la casa, temblaba de rabia y dolor. Mi familia estaba en la cocina, con Tyler ya comiéndose un sándwich como si nada inusual hubiera pasado. No pueden esperar que viva en esa choza, dije, con la voz temblorosa. No está tan mal, ofreció mamá débilmente. Podríamos conseguir un calefactor para las noches más frías. ¿Hablas en serio ahora mismo? No hay baño. ¿Qué se supone que haga? ¿Cruzar el patio en medio de la noche para orinar en invierno? Papá golpeó la encimera con la mano. Suficiente. Estás siendo egoísta, Chelsea. Tyler tiene una oportunidad real de hacer algo grande aquí. ¿Sabes cuánto ganan los mejores streamers? Estamos hablando de cientos de miles, quizás millones con el tiempo. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Mi futuro no importa en absoluto? Claro que sí, cariño, dijo mamá, pero tú siempre has sido tan independiente, tan capaz. Tyler necesita nuestro apoyo ahora mismo. ¿Apoyo? Me echaron de mi propia habitación sin siquiera decírmelo. Metieron mis pertenencias en contenedores de plástico y esperaban que viviera en una caseta de perro glorificada. Tyler puso los ojos en blanco. Deja de ser tan reina del drama. Mucha gente mataría por la oportunidad de vivir sin pagar alquiler, incluso en un cobertizo. ¿Sabes cuánto cuestan los apartamentos hoy en día? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. La comprensión de que mi familia no solo había tomado una decisión desconsiderada. Habían elegido deliberadamente priorizar a mi hermano sobre mí. Habían sopesado nuestro valor y me habían encontrado deficiente. No me voy a quedar en ese cobertizo, dije en voz baja. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó papá, con voz desafiante. Señaló hacia la puerta trasera. Quédate ahí o lárgate de la casa. Esas son tus opciones. Mamá pareció alarmada. Frank, seguro que podemos encontrar una solución. No, Linda. Necesita entender cómo funciona el mundo real. A veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor de la familia. ¿El bien mayor?, reí amargamente. ¿Te refieres al de Tyler? Porque él es el único que importa ahora. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia lo que solía ser mi habitación. Tyler me siguió, rondando ansiosamente en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Cogiendo mis cosas esenciales, respondí fríamente mientras rebuscaba en el armario, que ahora contenía costosos equipos de cámara junto a algunas de mis chaquetas que habían sido consideradas indignas de ser trasladadas al cobertizo. Agarré mi portátil, el cargador y algunas prendas de ropa. Estás exagerando seriamente, dijo Tyler. Quédate en el cobertizo un tiempo.
cuando me haga famoso, te compraré una casa o algo. Miré a mi hermano, a este extraño que había sido tan transformado por una probada de fama en línea que ni siquiera podía ver la traición en sus acciones. Buena suerte con tu carrera de streaming, Tyler. Espero que esos extraños en internet llenen el vacío donde debería estar tu familia. Mientras bajaba las escaleras con mi mochila y una pequeña bolsa de lona, mamá estaba llorando en la cocina. Papá se mantuvo firme, con el rostro como una piedra. Si sales por esa puerta, no esperes que te apoyemos más. No más ayuda con la matrícula, ni seguro médico, nada. Me detuve en la puerta, el peso de lo que estaba sucediendo finalmente me golpeó. Estaba a punto de quedarme sin hogar. Pero la alternativa, aceptar que valía menos que una instalación de Livestream, era impensable. Ya dejaron de apoyarme en el momento en que decidieron que no merecía una habitación en mi propia casa, dije. Y entonces salí, con lágrimas corriendo por mi cara, sin saber dónde dormiría esa noche, pero segura de que nunca más podría llamar a esa casa mi hogar. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, el pánico se apoderó de mí. Era tarde y no tenía a dónde ir. Sentada en la acera a una cuadra de mi casa, saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Olivia, mi mejor amiga desde el primer año de universidad. Chelsea, pensé que volvías de Hawái hoy, respondió su voz familiar. Así fue, logré decir antes de romper a llorar. Entre sollozos, le expliqué lo que había pasado. Esos imbéciles, exclamó Olivia. Ven a quedarte conmigo. Mi compañera de piso está visitando a sus padres esta semana, así que puedes usar su cama por ahora. Esa noche, acurrucada en una cama desconocida en el apartamento de Olivia, la realidad se me vino encima. Tenía $836 en mi cuenta bancaria. Mi trabajo en la cafetería pagaba un poco más del salario mínimo. La matrícula de mi último año vencía en 2 meses. Mi coche todavía estaba registrado bajo el seguro de mis padres. Incluso mi teléfono estaba en el plan familiar. A la mañana siguiente, hice una lista de todo lo que necesitaba resolver de inmediato: vivienda, ingresos, matrícula, transporte, teléfono, seguro médico. La magnitud de estar de repente completamente sola era abrumadora. Olivia me ayudó a buscar apartamentos, pero todo lo que había cerca del campus estaba reservado o muy por encima de mi presupuesto. Finalmente, después de 2 semanas de búsqueda, encontré un diminuto estudio a 45 minutos en autobús del campus. El barrio no era el mejor, y el edificio había visto días mejores, pero el alquiler estaba justo a mi alcance si conseguía más horas de trabajo. Mi gerente en la cafetería no podía ofrecerme más de 30 horas a la semana, así que encontré un segundo trabajo reponiendo estanterías en un supermercado los fines de semana. Entre los 2 trabajos y mi carga completa de cursos, trabajaba casi 60 horas a la semana mientras intentaba mantener mi promedio. El estudio apenas tenía 28 metros cuadrados, con una pequeña cocina que consistía en una mini nevera, una placa eléctrica de 2 fuegos y un fregadero que goteaba constantemente. El baño tenía moho en las esquinas que nunca logré eliminar por completo, sin importar cuánta lejía usara. Pero era mío, y nadie podía quitármelo. Durante ese primer mes, intenté llamar a mi madre varias veces. Las conversaciones eran breves y tensas. Te extrañamos, decía ella, pero no ofrecía ayuda ni reconocía el mal que habían hecho. A Tyler le está yendo muy bien. Consiguió un patrocinio de una empresa de sillas de gaming. Siempre de vuelta a Tyler. Mis intentos de hablar con mi padre no llegaron a ninguna parte. O no respondía a mis llamadas o le pasaba el teléfono a mi madre después de un saludo seco. Una vez, intenté llamar al teléfono de casa cuando sabía que estaría solo, pero colgó tan pronto como escuchó mi voz. La única conexión inesperada que mantuve fue con nuestra vecina anciana, Nancy Wilson. Había vivido al lado de mi familia durante más de 20 años y siempre había sido amable conmigo. Me llamó una noche, aproximadamente un mes después de que me fui. Chelsea, querida, espero que no te importe que te llame. Tu madre me dio tu número hace meses para emergencias, explicó. Solo quería asegurarme de que estás bien. No te he visto por aquí. Me encontré contándole todo a Nancy. Ella escuchó sin juzgar, haciendo ruidos de compasión de vez en cuando. Eso no se parece a los Linda y Frank que conozco, dijo finalmente. Pero he notado cambios últimamente. Tu hermano tiene un coche nuevo, ¿sabías? Una cosa elegante que hace un ruido terrible cuando acelera el motor. La noticia me dolió.
Tyler tenía un coche nuevo mientras yo contaba centavos para el billete de autobús y comía fideos instantáneos para cenar 4 noches a la semana. Nancy se convirtió en mi ventana ocasional a la vida que había dejado atrás, llamando cada pocas semanas para ver cómo estaba y, sin querer, manteniéndome al día sobre mi familia. Los momentos más difíciles no eran los largos turnos de trabajo, ni las noches estudiando hasta tarde, ni siquiera el apartamento mugriento. Eran los momentos de silencio, como cuando el radiador de mi apartamento hacía un ruido fuerte en la primera noche fría de otoño y no tenía a nadie con quien reírme de ello, o cuando sacaba una nota excelente en un proyecto de diseño difícil y llegaba a casa a un apartamento vacío sin nadie a quien contárselo. Tenía un objeto precioso de mi vida pasada, algo que llevaba puesto el día que me fui de casa, una pulsera de plata que mi abuela me había regalado en mi 16º cumpleaños. Para mi chica fuerte, había dicho mientras la abrochaba en mi muñeca. A veces la vida exige más de algunas personas que de otras. Pero tú tienes acero en la columna, Chelsea. Siempre lo has tenido. En las noches más solitarias, tocaba esa pulsera e intentaba encontrar ese acero que ella creía que estaba allí. La realidad financiera de mi situación se volvió cada vez más grave a medida que avanzaba el semestre. Mis ahorros se agotaron en 2 meses. Traía a casa lo justo para cubrir el alquiler y las necesidades básicas, sin que quedara nada para emergencias. Cuando mi portátil, esencial para mis programas de arquitectura, comenzó a dar señales de fallo, pasé 3 noches en un sudor frío, preguntándome qué haría si se estropeaba por completo. Para ahorrar dinero, caminaba siempre que era posible en lugar de tomar el autobús, a pesar del invierno que se acercaba. Aprendí que supermercados rebajaban sus alimentos a punto de caducar al final del día. Rechazaba invitaciones para salir con compañeros de clase, poniendo excusas sobre tareas en lugar de admitir que no podía permitirme ni siquiera una cena barata. El día de Acción de Gracias fue particularmente difícil. Olivia me invitó a unirme a su familia, pero en su lugar tomé un turno extra en el supermercado, diciéndome a mí misma que necesitaba el dinero más de lo que necesitaba pavó y preguntas incómodas sobre mi situación familiar. Comí una cena de microondas esa noche en mi apartamento, navegando por las redes sociales para ver fotos de familias felices reunidas alrededor de mesas llenas de comida. Bloqueé las cuentas de Tyler después de ver una publicación sobre su increíble nuevo equipo de streaming con una leyenda agradeciendo a nuestros padres por su apoyo. La Navidad fue peor. La cafetería cerró durante 3 días, lo que redujo mis ya escasos ingresos. La calefacción en mi edificio de apartamentos no era fiable, y pasé varias noches durmiendo con capas de ropa bajo todas las mantas que tenía. No podía permitirme regalos para nadie, ni siquiera para Olivia, que había sido mi salvavidas. En su lugar, le hice un boceto detallado de nosotras dos basado en una foto del primer año, antes de que todo se desmoronara. Lloró cuando se lo di, y yo fingí que había sido una elección en lugar de una necesidad. Para cuando comenzó el semestre de primavera, había desarrollado una especie de rutina: levantarme a las 5, estudiar hasta las 8, clases hasta las 2, cafetería hasta las 10, más estudio hasta la medianoche, y luego desplomarme en la cama para hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Los fines de semana eran para el trabajo del supermercado y para ponerme al día con los proyectos. No había espacio para nada más, ni tiempo para amigos, ni para citas, ni siquiera para placeres simples como ver una película o leer un libro que no fuera para una clase. Pero a pesar de todo, estaba sobreviviendo. Más que eso, mantenía mi promedio y estaba construyendo un portafolio que comenzaba a llamar la atención de mis profesores. Había aprendido a ser completamente autosuficiente de maneras que la mayoría de mis compañeros no lo eran. Podía cambiar un fusible, negociar con un propietario, presupuestar hasta el último céntimo, y encontrar soluciones creativas a problemas que la mayoría de los estudiantes universitarios llamarían a sus padres para resolver. Estaba existiendo, si no viviendo. Y me decía a mí misma que eso era suficiente por ahora. El futuro que siempre había planeado todavía era posible, solo que con un camino diferente al que había esperado. Mantuve la cabeza baja y seguí adelante un día a la vez, tratando de no pensar en lo que había perdido, o en cuanto extrañaba todavía a la familia que había decidido que yo era prescindible. A medida que avanzaba el semestre de primavera, sucedió algo inesperado. El profesor Sullivan, mi instructor de diseño arquitectónico avanzado, me pidió que me quedara después de clase un día. Chelsea, tu trabajo ha sido excepcional este semestre, dijo, hojeando mis últimas entregas de proyectos. Pero he notado que pareces muy agobiada. ¿Está todo bien? Algo en su genuina preocupación rompió el cuidadoso muro que había construido a mi alrededor.
Antes de darme cuenta, le estaba contando mi situación, tratando de mantener mi voz firme y profesional a pesar del tema. En lugar de la lástima que temía, el profesor Sullivan asintió pensativamente. Yo tuve 3 trabajos durante mi posgrado, compartió. No por elección, sino por necesidad. Eso moldeó mi enfoque del diseño, me hizo más ingenioso. Hizo una pausa, estudiándome. ¿Has considerado solicitar la beca Morton? Es específicamente para estudiantes que demuestran un talento excepcional y necesidad financiera. La beca cubría la matrícula completa de un semestre con la posibilidad de renovación. Con el profesor Sullivan como referencia, me concedieron la financiación 2 semanas después. El alivio de no tener que preocuparme por el próximo pago de la matrícula fue indescriptible. Por primera vez en meses, dormí una noche completa sin despertarme en pánico por el dinero. Por la misma época, un pequeño estudio de diseño en el centro buscaba un diseñador junior a tiempo parcial. La paga era mejor que la de mis otros 2 trabajos juntos, y lo que es más importante, era experiencia relevante para mi carrera. Presenté mi portafolio, pasé por 3 rondas de entrevistas y me ofrecieron el puesto. Tu portafolio muestra una madurez que rara vez vemos en estudiantes, me dijo la directora del estudio, Allison. Hay una practicidad en tus diseños, equilibrada con una creatividad que es difícil de enseñar. En el estudio, conocí a Sofía, otra diseñadora unos años mayor que yo. Nos asignaron colaborar en un pequeño proyecto de renovación comercial, y durante las noches tardías en la oficina, comenzamos a compartir nuestras historias. Sofía también había tenido problemas familiares, aunque de otra naturaleza. Mis padres querían que fuera médica, explicó mientras trabajábamos en los renders una noche. Cuando elegí diseño en su lugar, me cortaron el grifo por completo. No hemos hablado en 4 años. ¿Te arrepientes?, le pregunté, pensando en mis propios lazos familiares rotos. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de la pérdida de la relación, pero no de mi elección. Habría sido una médica miserable y una hija resentida. De esta manera, al menos estoy feliz conmigo misma, aunque esté triste por ellos. Su perspectiva me ayudó a enmarcar mi propia situación de manera diferente. Las decisiones no habían sido mías, pero la respuesta a esas decisiones sí lo era. Podía permitir que las acciones de mis padres definieran mi vida, o podía construir algo nuevo que fuera enteramente mío. Trabajar en el estudio de diseño me abrió nuevas posibilidades. Estaba aprendiendo habilidades que iban más allá de mis cursos, entendiendo el lado empresarial de la arquitectura y construyendo una red de contactos profesionales. Reduje mis horas en la cafetería y dejé por completo el trabajo del supermercado, lo que me dio algo que no había experimentado en meses, unas pocas horas libres cada semana. Con este nuevo tiempo, comencé a explorar mi barrio. Descubrí un pequeño huerto comunitario a 3 cuadras de mi apartamento y me ofrecí como voluntaria. Los domingos por la mañana, hundir las manos en la tierra, plantar semillas y verlas crecer se convirtió en una metáfora de mi propia vida, nutrir algo nuevo desde cero. También comencé a reconstruir mis conexiones sociales. Me uní a un grupo de estudio para mi clase de ingeniería estructural, empecé a aceptar invitaciones ocasionales para tomar un café con compañeros de clase, e incluso asistí a la celebración de cumpleaños de Sofía en un restaurante local. Estos pequeños pasos hacia una vida normal se sentían a la vez extraños y esenciales. Durante las vacaciones de primavera, tomé un autobús para visitar a mi abuela en Cincinnati. La había estado evitando, en parte porque no quería ponerla en medio del conflicto familiar y en parte porque me avergonzaba de mis circunstancias. A sus 82 años, la abuela Ruth seguía tan lúcida como siempre y vio a través de mis vagas explicaciones de inmediato. Algo ha pasado con tus padres, afirmó en lugar de preguntar mientras nos sentábamos en su pequeña cocina. Linda ha estado evasiva cada vez que le pregunto por ti, y eso no es propio de ella. Toda la historia salió de mí entonces, cada doloroso detalle que había estado reteniendo en mis ocasionales llamadas telefónicas con ella. Cuando terminé, tomó mi mano, su piel de papel fría contra la mía. Sabes, dijo lentamente, tu abuelo y yo no nos hablamos durante casi 2 años después de una terrible discusión sobre su alcoholismo. El silencio casi me mata, pero no iba a ceder en lo que sabía que era correcto. Apretó mi mano. A veces, el camino más difícil es el que preserva tu dignidad. Estoy orgullosa de ti por no aceptar menos de lo que mereces, Chelsea. Pero los extraño, admití, expresando la verdad que había estado negando. Incluso después de lo que hicieron, extraño tener una familia.
Por supuesto que sí. Pero, cariño, la familia no es solo sangre. Se trata de quien te trata como si importaras. Tocó la pulsera de plata en mi muñeca. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di esto? Tienes acero en la columna. Este tiempo difícil está forjando ese acero, haciéndote más fuerte. No todo el mundo es puesto a prueba de esta manera, pero los que lo son y sobreviven, se vuelven extraordinarios. Regresé a mi diminuto apartamento con un renovado sentido de propósito. Si no podía tener la familia en la que nací, al menos no en este momento, crearía una familia por elección. Invité a Olivia y a Sofía a cenar, cocinando un simple plato de pasta en mi placa eléctrica. Nos apretujamos alrededor de mi mesa plegable, bebiendo vino barato en tazas que no hacían juego. Y por primera vez en mi nuevo lugar, hubo risas. A medida que avanzaba mi último año de universidad, desarrollé una filosofía más clara sobre mi situación. No podía controlar las acciones o elecciones de los demás, solo mi respuesta a ellas. No permitiría que la traición de mis padres me amargara o definiera mi futuro. En cambio, usaría esta experiencia para volverme más compasiva, más independiente y más agradecida por las relaciones que sí tenía. Comencé un blog documentando mis inspiraciones arquitectónicas y mi proceso de diseño. Lo que comenzó como un suplemento para mi portafolio se convirtió en una salida creativa y, finalmente, atrajo a un pequeño grupo de seguidores de otros estudiantes y profesionales del diseño. Los comentarios y el feedback de los lectores me dieron un sentido de comunidad en mi campo elegido que no había esperado. Un lector, el dueño de un pequeño negocio de diseño de interiores, se puso en contacto para colaborar en un proyecto local. Esta conexión me llevó a una oportunidad de trabajo freelance remunerado, diseñando un sistema de estanterías empotradas a medida para una oficina en casa. Ver mi diseño pasar del concepto a la realidad, ver las caras de los clientes mientras pasaban sus manos sobre las estanterías terminadas, me dio una sensación de logro que trascendía mis luchas personales. Al final del año escolar, mi vida no se parecía en nada a lo que había imaginado un año antes. Mi apartamento seguía siendo pequeño, pero lo había hecho mío con muebles de segunda mano, plantas del huerto comunitario y láminas enmarcadas de mis propios dibujos arquitectónicos. Mi presupuesto seguía siendo ajustado, pero no desesperadamente. Tenía un pequeño fondo de emergencia creciendo en una cuenta de ahorros y ya no me aterrorizaban los gastos inesperados. Lo más importante es que había construido un círculo de apoyo, personas que elegían estar en mi vida y me valoraban por quien era. Olivia y Sofía se habían convertido en hermanas. El profesor Sullivan continuó siendo mi mentor, recomendándome libros y conectándome con exalumnos del campo. Incluso mi vecina anciana, Nancy, todavía llamaba regularmente, aunque sus actualizaciones sobre mi familia se habían vuelto menos frecuentes. Creo que tus padres están teniendo problemas de dinero, mencionó durante una llamada. Ha habido algunas conversaciones tensas en el porche últimamente, y Tyler parece estar en casa todo el tiempo ahora, sin salir mucho. Absorbí esta información sin dejar que afectara mi vida diaria. Lo que sea que estuviera pasando con mi familia, ya no era mi preocupación inmediata. Tenía mis propios desafíos en los que centrarme, mi propia vida que construir. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado en algo que podía llevar sin que me aplastara. A medida que se acercaba el verano y mi último semestre de universidad se vislumbraba en el horizonte, sentí una sensación de optimismo cauteloso. Había sobrevivido al peor año de mi vida y había salido más fuerte, más capaz y con una visión más clara de lo que realmente me importaba. Todavía tenía momentos de tristeza y rabia por lo que había pasado, pero ya no me definían. Me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien forjado en la dificultad, pero no endurecido por ella, alguien con acero en la columna, tal como mi abuela siempre había visto. 9 meses después de que salí de la casa de mi infancia, Nancy llamó con noticias que sacudieron mi nueva vida cuidadosamente construida. Chelsea, querida, pensé que deberías saberlo. Parece que hay problemas con tu hermano, comenzó, su voz baja como si alguien pudiera escucharla. Hubo bastante alboroto anoche. Podía oír a tu padre gritar y Tyler estaba llorando. Algo sobre gente que lo atacaba en línea, llamando a su casa, haciendo amenazas. Mi primer instinto fue de preocupación, a pesar de todo. ¿Está bien? Van a llamar a la policía. No estoy segura de los detalles, admitió Nancy. Pero esta mañana, vi a Tyler sentado en su coche durante mucho tiempo, simplemente mirando a la nada. Se veía terrible, como si no hubiera dormido.
Tu madre salió finalmente y lo convenció de que volviera a entrar después de colgar. Me encontré haciendo algo que me había prometido no hacer, mirar las cuentas de redes sociales de Tyler. Su transmisión más reciente había terminado abruptamente, con la sección de chat llena de mensajes hostiles. Indagando más en foros de videojuegos, descubrí lo que había sucedido. Tyler había sido sorprendido usando insultos raciales durante una transmisión en vivo con otro jugador popular. El clip se había vuelto viral, y la reacción fue intensa. Los patrocinadores lo estaban abandonando, los seguidores se estaban desuscribiendo en masa, y su reputación estaba en caída libre. Una parte de mí sintió una satisfacción vengativa, una pequeña voz susurrando que se lo merecía después de todo lo que había pasado. Pero una parte más grande reconoció que Tyler todavía era mi hermano, apenas un adolescente, enfrentando de repente el lado más oscuro de la fama en Internet. La burbuja que él y mis padres habían construido había estallado espectacularmente. 2 semanas después, Nancy volvió a llamar. Tus padres estaban discutiendo en el jardín delantero ayer. Algo sobre dinero y malas inversiones. Tu padre no paraba de decir, gastamos todo lo que teníamos en su equipo, y ahora no vale nada. Tu madre estaba llorando. Absorbí esta información con un extraño desapego. La familia que me había desterrado se enfrentaba ahora a su propia crisis, pero yo estaba demasiado centrada en mi propio camino como para dejarme arrastrar de nuevo a su drama. Mi último semestre de universidad había comenzado, y estaba decidida a terminar con fuerza. Y lo hice. A medida que se acercaba la graduación, mi proyecto de diseño final fue seleccionado para la exhibición anual de la universidad, un honor típicamente reservado para estudiantes de posgrado. El profesor Sullivan tenía lágrimas en los ojos cuando me felicitó. Llevo 27 años enseñando, dijo, y rara vez he visto un trabajo de este calibre de un estudiante de grado. Realmente te has transformado este año, Chelsea. La oferta de trabajo llegó una semana antes de la graduación del estudio de arquitectura Nakamura, donde había hecho mis prácticas en Hawái. Habían seguido mi progreso a través del profesor Sullivan, quien aparentemente les había estado enviando actualizaciones sobre mi trabajo. Creemos que tienes el talento y la perspectiva que valoramos en nuestro equipo, decía el correo electrónico. Tu capacidad para superar obstáculos personales mientras mantienes la excelencia en tus estudios demuestra la resiliencia que buscamos en nuestros asociados. El salario inicial era más de lo que me había atrevido a esperar, con beneficios que incluían seguro médico y ayuda para la reubicación en su oficina de Portland. Leyendo la carta de oferta en mi diminuto apartamento, sentí una oleada de emociones tan poderosa que casi me derriba. Esto era una validación, no solo de mis habilidades profesionales, sino de cada decisión difícil que había tomado durante el último año. Mi ceremonia de graduación fue agridulce. Mientras me sentaba entre mis compañeros con toga y birrete, escudriñé al público. Una pequeña parte de mí todavía esperaba ver caras familiares, a pesar de no haber enviado una invitación a casa. No había ninguna. Cuando llamaron mi nombre y crucé el escenario para recibir mi diploma, los vítores vinieron de Olivia, Sofía, el profesor Sullivan y algunos compañeros de clase, no de las personas que me habían criado. Estamos muy orgullosas de ti, dijo Sofía después, mientras nuestro pequeño grupo se reunía para las fotos. Ella y Olivia habían organizado una cena de celebración en un restaurante que siempre había considerado demasiado caro para mi presupuesto. Habían invitado a todos los que habían sido parte de mi sistema de apoyo durante el año difícil, mi familia elegida. Mientras compartíamos una comida y brindábamos por el futuro, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel día devastador en que había salido de la casa de mis padres con solo una mochila y una bolsa de lona. No solo había sobrevivido, había reconstruido mi vida desde cero con mi nuevo trabajo programado para comenzar en un mes. Di mi preaviso en mi apartamento y en el estudio de diseño donde había estado trabajando a tiempo parcial. Encontré un pequeño pero luminoso apartamento de una habitación en Portland, firmando el contrato de arrendamiento en línea con el depósito de seguridad cubierto por mi paquete de reubicación. Por primera vez desde que me fui de casa, me permití comprar algunas cosas nuevas, una silla de escritorio adecuada, un colchón de calidad, utensilios de cocina que hicieran juego. Mis planes progresaban sin problemas hasta que una llamada inesperada lo interrumpió todo. Era la vecina de mi abuela, informándome que la abuela Ruth había sido hospitalizada después de una caída. Está preguntando por ti, dijo la mujer. Los médicos dicen que no es grave, pero a su edad, cualquier lesión es seria. Compré un billete de autobús de inmediato, arreglando para quedarme con la vecina de mi abuela durante mi visita.
El hospital estaba en Cincinnati, a menos de una hora de mi ciudad natal, una proximidad que había estado evitando durante casi un año. En mi segundo día en el hospital, mientras regresaba de la cafetería con una taza de té, me quedé helada en el pasillo. Mi madre estaba de pie en el puesto de enfermeras, de espaldas a mí. Parecía más pequeña de alguna manera, con los hombros encorvados, su cabello una vez cuidadosamente mantenido ahora mostrando bastantes canas. Consideré darme la vuelta, evitar la confrontación, pero antes de que pudiera moverme, se giró y me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento, ninguna de las dos habló. Chelsea, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No sabía que estarías aquí. La abuela Ruth preguntó por mí, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Por qué estás tú aquí? Es mi madre, dijo mamá simplemente. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. ¿Te ves bien, saludable? Lo estoy, dije. Me gradué la semana pasada con honores. Algo parpadeó en su rostro, orgullo mezclado con arrepentimiento. Lo vi en Facebook. Uno de tus compañeros de clase publicó fotos. Otra pausa. Tu padre y yo. Queríamos ir, pero pensamos que no querría que estuvieran allí, terminé por ella. Probablemente tenían razón, mamá miró alrededor del concurrido pasillo del hospital. Este no es el lugar para hablar. Pero Chelsea, las cosas en casa no están bien. Tyler ha estado pasando por un momento difícil. Su canal, todos esos seguidores, se volvieron contra él después de que cometió un error. Los patrocinios se agotaron. Lo oí, dije, sin explicar cómo. Tu padre invirtió mucho en la carrera de streaming de Tyler. Demasiado, según parece. Retorcía su anillo de bodas nerviosamente. El coche nuevo, el equipo, todo. Sacamos una segunda hipoteca sobre la casa. Sentí que una ira fría crecía. ¿Por qué me dices esto? ¿Esperas que sienta lástima por ustedes después de lo que hicieron? Las lágrimas brotaron de sus ojos. No, no espero eso. Es solo que te he extrañado tanto, Chelsea. Todos lo hemos hecho. Incluso Tyler, aunque nunca lo admitiría. Tengo que volver con la abuela, dije, rodeándola. Está esperando su té. Por supuesto, dijo mamá, secándose los ojos. ¿Vas a pasar por casa mientras estás en la ciudad? Hice una pausa, considerando la pregunta. No. Me voy tan pronto como la abuela esté estable. Empiezo un nuevo trabajo en Portland el próximo mes. ¿Portland? Eso está muy lejos. El dolor en su voz era evidente. Estaba lejos desde el momento en que decidieron que una instalación de Livestream era más importante que su hija, respondí, y luego continué por el pasillo sin mirar atrás. Ese breve encuentro me sacudió más de lo que quería admitir. Ver a mi madre, escuchar sobre sus problemas financieros, saber que la carrera de streaming de Tyler se había derrumbado, todo ello removió emociones que había estado trabajando duro para procesar y superar. Mientras estaba sentada con mi abuela esa tarde, ella pareció sentir mi agitación. «¿Viste a Linda?», afirmó en lugar de preguntar. Asentí. Me dijo que las cosas están mal en casa. Problemas financieros por todo lo que invirtieron en el streaming de Tyler. La abuela Ruth tomó mi mano entre las suyas. Han tomado malas decisiones, todos ellos. Pero las decisiones se pueden deshacer. Las heridas pueden sanar si hay voluntad por ambas partes. No sé si estoy lista para perdonarlos, admití. Nadie dijo nada sobre el perdón. Todavía no, respondió con una firmeza sorprendente. Pero quizás necesites escucharlos, aunque solo sea por tu propia paz. Cargar con la ira es agotador, Chelsea. Créeme, lo sé. Consideré sus palabras cuidadosamente. Lo pensaré. Pero ahora mismo, necesito concentrarme en que tú te mejores y en prepararme para mi nuevo trabajo. Me dio una palmadita en la mano. Eso es justo. Solo recuerda, ser fuerte no siempre significa estar sola. A veces significa ser lo suficientemente fuerte como para escuchar, incluso cuando cada instinto te dice que te alejes. Mientras me preparaba para irme de Cincinnati unos días después, con mi abuela recuperándose bien y de buen humor, me encontré en una encrucijada.
Portland representaba un nuevo comienzo, una ruptura limpia con el pasado y todas sus dolorosas asociaciones. Pero había asuntos pendientes aquí, preguntas sin respuesta, heridas aún abiertas a pesar de la distancia en el tiempo. Al final, decidí darme el cierre que necesitaba. Antes de subir a mi autobús de regreso a la universidad, le envié un mensaje de texto a mi madre: me voy de la ciudad mañana. Si quieren hablar de verdad, los veré en Riverside Park a las 10 de la mañana. La respuesta llegó casi de inmediato: estaremos allí. Todos nosotros un año. Había pasado exactamente un año desde que salí de la casa de mi infancia, con la mochila al hombro, sin saber dónde dormiría esa noche. Ahora estaba en la entrada de Riverside Park, viendo a mi familia acercarse desde el estacionamiento. Se veían diferentes, todos ellos. El paso seguro de mi padre había desaparecido, reemplazado por un andar vacilante que nunca había visto antes. El cabello de mi madre estaba recogido en una simple cola de caballo, sin maquillaje en su rostro. Y Tyler, el niño de oro, la estrella del streaming, parecía una sombra de lo que fue, delgado y pálido, con la mirada baja. Nos sentamos en una mesa de picnic cerca del río, una incómoda reunión familiar con el agua corriendo de fondo para llenar nuestros silencios. Nadie parecía saber cómo empezar. «¿Te ves bien?», dijo finalmente papá, su voz ronca. «¿Saludable?» «Lo estoy», respondí. «Me gradué la semana pasada. Tengo un trabajo listo en Portland con una firma donde hice prácticas». «¿Portland, Oregón?», preguntó mamá. «Eso está muy lejos». «Ese es el punto», dije simplemente. Más silencio. Tyler jugueteaba con la manga de su sudadera, sin levantar la vista. «Chelsea», comenzó papá, luego se detuvo, aclarando su garganta. «No sé cómo hacer esto. Nunca he sido bueno admitiendo cuando me equivoco». «Eso es quedarse corto», dije, incapaz de evitar el filo en mi voz. «Me lo merezco», reconoció. «Lo que te hicimos estuvo mal. Inexcusablemente mal». Me dejé llevar por la emoción del éxito de streaming de Tyler. Vi signos de dólar y fama, y tomé una decisión terrible. Mamá extendió la mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la mía, pero ofreciéndola. Ambos lo hicimos. Estábamos tan cegados por la posibilidad de lo que podría llegar a ser la carrera de Tyler, que nos olvidamos de lo que realmente importaba, nuestra familia. «Tú». Miré a Tyler, que aún no había hablado. «¿Tienes algo que decir?» Finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos. Estaban enrojecidos, ya fuera por falta de sueño o por llorar, quizás por ambas cosas. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «Fui un idiota. Me obsesioné tanto con los seguidores, el dinero y la atención. Pensé que era mejor que todos, mejor que tú. Y ahora todo se ha ido, y me di cuenta de lo que realmente importa demasiado tarde, punto». «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya conocía partes de la historia por Nancy y mi investigación en línea. Tyler explicó cómo su rápido ascenso en el mundo del streaming se le había subido a la cabeza, cómo había comenzado a comportarse de manera más escandalosa para mantener a los espectadores enganchados, diciendo cosas que nunca diría en la vida real. Como una noche, frustrado por una racha de derrotas en un juego, había usado insultos raciales que fueron grabados y compartidos ampliamente. La reacción fue inmediata y devastadora. «Los patrocinadores se retiraron primero», dijo, mirando sus manos. «Luego los espectadores comenzaron a irse. La gente que pensaba que eran mis amigos en la comunidad de videojuegos se distanciaron. Algunas personas encontraron nuestra dirección, comenzaron a llamar a casa a todas horas. Recibí amenazas de muerte». Papá retomó el hilo. «Habíamos invertido todo en la carrera de Tyler. El equipo, el coche para ayudar con su imagen, incluso contratamos a un manager por un tiempo. Sacamos una segunda hipoteca, agotamos las tarjetas de crédito. Pensamos que todo se pagaría con creces. Fuimos unos tontos», añadió mamá suavemente. «Y la peor parte es lo que te hicimos a ti en el proceso, echándote de tu propia casa por un sueño que se convirtió en una pesadilla». Me senté en silencio, procesando sus palabras. Había un remordimiento genuino en sus voces, en sus expresiones, pero eso no borraba el año de lucha que había soportado. Las noches que me había ido a la cama con hambre, las veces que había llorado hasta quedarme dormida en un apartamento extraño,
preguntándome por qué no era suficiente para que me quisieran. Pasé el último año reconstruyendo mi vida desde cero, dije finalmente, trabajando en múltiples empleos mientras mantenía una carga completa de cursos, viviendo en un apartamento donde podía oír a mis vecinos pelear a través de las paredes, contando centavos para el billete de autobús. Y la parte más difícil no fue la pobreza ni el agotamiento. Fue saber que mi familia había decidido que yo era desechable. Lágrimas corrían por el rostro de mi madre ahora. Papá desvió la mirada, con la mandíbula apretada para contener su propia emoción. Tyler miraba la mesa, con los hombros caídos. Pero, continué, también descubrí mi propia fuerza. Encontré personas que me valoraban, que me apoyaban sin condiciones. Aprendí que puedo sobrevivir a cosas que nunca pensé que podría. Y construí un futuro para mí, por mí misma saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Ayer, vi que tenía 33 llamadas perdidas de mamá y un mensaje preguntando, ¿dónde estás? Se sintió como un déjà vu de hace un año, excepto que entonces nadie llamó para ver a dónde había ido o si estaba a salvo. Mamá sollozó abiertamente ahora. Estaba tan preocupada cuando no respondiste. Pensé que quizás habías cambiado de opinión sobre reunirte con nosotros o que te había pasado algo. Y entonces me di cuenta de que así es como debiste sentirte tú durante meses, preguntándote si nos importaba en absoluto. ¿Les importó? Pregunté sin rodeos. ¿Se preocuparon por mí en absoluto después de que me fui? Todos los días, susurró. Pero el orgullo y la vergüenza me impidieron contactarte adecuadamente. Empezaba a llamar, y luego colgaba, sin saber qué decir. ¿Cómo te disculpas por algo tan terrible? Papá finalmente se volvió para mirarme. Me equivoqué, Chelsea. Completa, absolutamente equivocado. No solo por la habitación y por forzarte a salir, sino por todo. Por valorar los ingresos potenciales de Tyler por encima de tus logros reales, por tratarte como si fueras menos importante porque eras responsable e independiente. Tyler volvió a hablar. Después de que todo se vino abajo con mi canal, caí en una depresión bastante mala. No pude salir de mi habitación durante semanas. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo que te habíamos hecho. Tú perdiste tu habitación real, tu hogar, tu familia, y aún así lograste tener éxito. Yo perdí una estúpida carrera de streaming y me desmoroné por completo. ¿Qué quieren de mí ahora?, pregunté, la pregunta que había estado conteniendo. ¿Por qué querían verme? Intercambiaron miradas. Queríamos disculparnos, ante todo, dijo mamá. Decirte lo profundamente arrepentidos que estamos y cuánto lamentamos lo que hicimos. Y, añadió papá, preguntar si hay alguna forma de avanzar desde aquí. ¿Alguna posibilidad de reconstruir algún tipo de relación? Sabemos que no lo merecemos. Sabemos que no tenemos derecho a pedirlo, pero te queremos, Chelsea. Siempre lo hemos hecho, incluso cuando no supimos demostrarlo. Los miré a cada uno por turno, a estos extraños familiares que habían sido mi familia. La ira que me había sostenido durante meses se había suavizado en algo más complejo. No perdón, todavía no, pero quizás el comienzo de la comprensión. No voy a volver a casa, dije con firmeza. Mi vida está en un camino diferente ahora, y voy a tomar el trabajo en Portland. Sus rostros se ensombrecieron, pero asintieron en aceptación. Pero, continué, estoy dispuesta a mantener el contacto. Llamadas telefónicas, visitas ocasionales, tal vez. No puedo simplemente fingir que el último año no sucedió. La confianza tiene que reconstruirse lentamente. El alivio inundó sus rostros. Eso es más de lo que esperábamos, dijo mamá mientras seguíamos hablando. Aprendí más sobre su situación actual. La casa estaba en riesgo de ejecución hipotecaria. Papá había aceptado turnos extra en su trabajo de construcción. Mamá estaba buscando un trabajo adicional más allá de su puesto administrativo. Tyler había abandonado el Community College y estaba trabajando en una tienda de electrónica local, tratando de ayudar con las finanzas familiares. ¿Cuáles son tus planes ahora?, le pregunté a Tyler. Se encogió de hombros. No lo sé. Arruiné la universidad, arruiné el streaming. Ya no estoy seguro de en qué soy bueno. Siempre fuiste bueno con las computadoras, incluso antes del streaming, señalé. Quizás podrías investigar programas de certificación de ti.
Son más cortos que las carreras universitarias, pero pueden llevar a trabajos decentes. Pareció sorprendido por mi sugerencia. ¿Me ayudarías a averiguar eso? Después de todo, no lo hago por ti, aclaré. Lo hago porque no quiero que nuestros padres se maten trabajando tratando de arreglar el desastre financiero que todos ustedes crearon. Cuanto antes te recuperes, mejor para todos. Pasamos otra hora en el parque, la conversación se volvió gradualmente menos tensa. No estábamos arreglados, ni de lejos. Pero estábamos hablando de verdad, quizás por primera vez en años. Antes de irme para tomar mi autobús, dejé claros mis límites. Estoy dispuesta a ayudar con consejos y apoyo emocional. Me mantendré en contacto y trabajaré en reconstruir nuestra relación, pero no voy a contribuir financieramente para arreglar esta situación. Tengo mi propia vida que construir ahora. Papá asintió. Eso es más que justo. Este es nuestro desastre para limpiar. Mientras me levantaba para irme, Tyler preguntó con vacilación, ¿estaría bien si te llamo a veces, solo para hablar? ¿O si necesito consejos sobre la escuela o lo que sea que termine haciendo? Miré a mi hermano menor, viendo vulnerabilidad donde antes solo había habido arrogancia. Sí, dije. Puedes llamar. Puede que no siempre conteste de inmediato, pero te devolveré la llamada cuando pueda. Mamá me abrazó para despedirse, sosteniéndome un segundo más de lo necesario. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Chelsea. Solo desearía que no hubiera sido necesario perderte para ver lo increíble que eres. Papá me estrechó la mano formalmente, y luego me atrajo en un abrazo torpe. Lo haremos mejor, prometió. Lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Mientras me alejaba, no miré hacia atrás. Esto no era una reconciliación de cuento de hadas donde todo se perdonaba y olvidaba al instante. Este era el primer paso tentativo en un camino largo e incierto. No había hecho promesas más allá de mantenerme en contacto, y ellos no habían pedido nada más que eso. Era suficiente por ahora. En el autobús de regreso a mi apartamento, pensé en las opciones que tenía ante mí. Podía aferrarme a la ira y el dolor, usándolos como un escudo para no volver a ser vulnerable con mi familia nunca más. O podía, con cautela, permitirles la oportunidad de demostrar con acciones, en lugar de palabras, que realmente habían cambiado y reconocido el mal que habían hecho. El segundo camino era más arriesgado, abriendo la posibilidad de más decepciones. Pero también ofrecía algo que el primer camino no ofrecía, el potencial de sanación, no solo para ellos, sino también para mí. No estaba lista para perdonar, todavía no. Pero estaba lista para observar y esperar, para ver si el remordimiento genuino podía traducirse en un cambio significativo. Pensé en las palabras de mi abuela sobre el agotamiento de cargar con la ira, y sentí su verdad en mis huesos. El año pasado me había hecho más fuerte, pero también me había cansado de maneras que apenas comenzaba a reconocer. Quizás dejar parte de esa carga, gradual y cautelosamente, era una forma de fuerza en sí misma. Mientras el autobús me llevaba de regreso hacia la vida que había construido para mí, no sentí ni triunfo ni derrota, sino algo más matizado, una tranquila determinación de avanzar en mis propios términos, permitiendo la posibilidad de reconciliación sin depender de ella. Mi familia podría o no formar parte de mi futuro de una manera significativa. De cualquier manera, yo estaría bien. Me lo había demostrado a mí misma más allá de toda duda. 6 meses después de nuestro encuentro en el parque, estaba en la cocina de mi apartamento de Portland, preparando la cena mientras hablaba con mi madre por el altavoz. Estas llamadas se habían convertido en un ritual semanal, a veces incómodas, a veces sorprendentemente cómodas, siempre necesarias para la lenta reconstrucción de la confianza entre nosotras. Tyler obtuvo la certificación, decía mamá, con orgullo evidente en su voz. La empresa de TI del centro le ofreció un puesto de nivel de entrada que comienza el próximo mes. Eso es genial, respondí, genuinamente complacida. Dile que felicidades de mi parte. ¿Todavía planea tomar esas clases nocturnas en el Community College? Sí, comienza en otoño. Solo 2 cursos para empezar, para ver cómo se las arregla con el nuevo trabajo después de colgar. Me moví por mi cocina con una sensación de satisfacción que habría sido inimaginable 1 año y medio atrás. Mi apartamento era modesto pero luminoso, con grandes ventanas que daban a una calle arbolada. Mi trabajo en el estudio de arquitectura era desafiante y gratificante.
Había hecho nuevos amigos en Portland, me había unido a un grupo de senderismo local, e incluso había empezado a salir con alguien, aunque todavía era demasiado pronto para saber a dónde podría llevar. El viaje hasta este punto había sido cualquier cosa menos recto o fácil. Después de ese primer encuentro con mi familia, habíamos mantenido un contacto cauteloso, llamadas telefónicas, mensajes de texto, videollamadas ocasionales. Había habido contratiempos, momentos en que los viejos patrones amenazaban con reafirmarse. Una vez, papá hizo un comentario despectivo sobre mi elección de carrera en comparación con lo que podría haber sido el streaming de Tyler, y no le hablé durante 3 semanas. Pero me llamó para disculparse, un paso significativo para un hombre que rara vez había admitido haber hecho algo mal en el pasado. Tyler y yo habíamos desarrollado una relación diferente a cualquiera que hubiéramos compartido antes. Se había ido la dinámica competitiva de nuestra infancia, reemplazada por una interacción más equilibrada. Me pedía consejos sobre sus cursos y entrevistas de trabajo. Yo ofrecía sugerencias cuando me las pedían, pero tenía cuidado de no sobrepasarme. Estábamos aprendiendo a ser hermanos como adultos, sin la lente distorsionadora del favoritismo parental. La situación financiera en casa seguía siendo difícil, pero mejoraba gradualmente. Papá había aceptado un puesto mejor pagado en una empresa de construcción comercial. Mamá había encontrado trabajo los fines de semana en una librería local para complementar sus ingresos. Habían reestructurado su hipoteca y estaban pagando lentamente la deuda de las tarjetas de crédito acumulada durante los días de streaming de Tyler. Había visitado mi casa una vez para el Día de Acción de Gracias. Entrar en la casa había sido más difícil de lo que esperaba, los recuerdos me inundaron al cruzar el umbral. Mi antigua habitación era ahora una simple habitación de invitados, todos los rastros de la elaborada instalación de streaming habían desaparecido. Habíamos cenado en la misma mesa donde, 18 meses antes, mi padre me había dicho que me quedara en el cobertizo o me fuera. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Esa visita había sido un hito, dolorosa pero necesaria. Habíamos hablado más abiertamente sobre lo que había pasado, sobre el daño causado y las consecuencias que seguían repercutiendo en todas nuestras vidas. Hubo lágrimas de todos nosotros, no lágrimas de manipulación o autocompasión, sino de un genuino reconocimiento de duras verdades. Mi abuela tenía razón sobre el agotamiento de cargar con la ira. A medida que fui soltando gradualmente parte de esa carga, encontré más energía para mi propia vida, mis propios sueños. Esto no significaba olvidar o pretender que el dolor nunca había sucedido. Significaba elegir no dejar que ese dolor determinara mi futuro o consumiera mi presente. El cambio más significativo llegó 3 meses después de nuestra reunión en el parque, cuando recibí un paquete en mi apartamento de Portland. Dentro había una pequeña caja de madera, bellamente elaborada, con mi nombre grabado en la tapa. Una nota de mi padre explicaba que la había hecho él mismo, trabajando por las noches en el taller de carpintería de su amigo. No puedo reemplazar lo que se perdió, había escrito. La confianza, la seguridad, la creencia de que tu hogar siempre estaría ahí para ti. Pero quiero que sepas que pienso en eso todos los días. Esta caja no está destinada a guardar solo cosas físicas, sino a representar mi compromiso de crear algo nuevo entre nosotros, algo construido con cuidado y destinado a durar. Dentro de la caja había una llave de la casa y otra nota. Tu habitación siempre está lista. No porque esperemos que la necesites, sino porque queremos que sepas que siempre tienes un lugar con nosotros. Cuando y como elijas usarlo. Lloré entonces, sola en mi apartamento, emociones complejas recorriéndome. No un simple perdón o una fácil reconciliación, sino el reconocimiento de un esfuerzo genuino por enmendar las cosas de una manera tangible. Ahora, mientras me preparaba para organizar mi propia pequeña cena para colegas del estudio de arquitectura, pensaba en lo lejos que había llegado desde aquel día devastador en que me dijeron que viviera en un cobertizo o me fuera. La fuerza que había descubierto en mí misma durante ese año de lucha no había disminuido a medida que las circunstancias mejoraban. Si acaso, se había arraigado más profundamente, se había vuelto más fundamental para mi identidad. Había aprendido que la familia puede ser tanto un derecho de nacimiento como una elección. Que por algunas relaciones vale la pena luchar, mientras que a otras hay que permitirles cambiar o incluso terminar. Que los límites no son muros, sino definiciones necesarias de una interacción saludable. Que el perdón no es un solo momento, sino un proceso, uno que ocurre a su propio tiempo y no puede ser forzado ni apresurado. Lo más importante, había aprendido que mi valor nunca dependió de que otros lo reconocieran. En los momentos más oscuros,
cuando me había sentido más abandonada y traicionada, había encontrado recursos dentro de mí que nunca supe que existían. La resiliencia que me había sostenido durante ese año no fue una adaptación temporal a la crisis, sino un aspecto fundamental de quién era yo. A medida que mis invitados llegaron y la noche se desarrolló entre risas y conversación, sentí una profunda gratitud por el viaje que me había traído hasta aquí. No porque el dolor hubiera sido necesario o la traición justificada, sino porque me había negado a ser definida por lo que me habían hecho. En cambio, me había definido por cómo había respondido, por la vida que había elegido construir a partir de las ruinas de lo que me habían quitado. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté junto a mi ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensé en los muchos futuros posibles que se extendían ante mí, algunos incluyendo a mi familia de manera significativa, otros menos. Cualquier forma que tomaran esas relaciones en el futuro sería determinada no por obligación o hábito, sino por respeto mutuo y cuidado genuino. Toqué la pulsera de plata en mi muñeca, el regalo de mi abuela que me había acompañado durante el año más difícil de mi vida. Para mi chica fuerte, había dicho. Era más fuerte ahora, no a pesar de lo que había pasado, sino por cómo lo había enfrentado. El acero en mi columna que ella siempre había visto estaba ahora templado por la experiencia, resiliente y flexible en lugar de quebradizo. A veces, perder lo que crees que necesitas es el camino para descubrir lo que realmente requieres. Una habitación en la casa de mis padres nunca había sido la verdadera fuente de mi seguridad. Esa venía de dentro, del conocimiento de que podía enfrentar lo impensable y no solo sobrevivir, sino prosperar, de que podía construir un hogar para mí misma, primero en mi corazón y luego en el mundo. Mientras miraba hacia el futuro, no sentía ni la carga del resentimiento ni la vulnerabilidad de la confianza ciega. En cambio, sentía la firme confianza de alguien que conoce su propio valor y elige su camino en consecuencia. Cualesquiera que fueran los desafíos que se presentaran, los enfrentaría con la misma determinación que me había sostenido en el pasado. No sola, a menos que así lo eligiera, pero siempre en mis propios términos. A veces, nuestras heridas más profundas se convierten en nuestros mayores maestros si tenemos el coraje de aprender de ellas sin convertirnos en ellas. La traición de mis padres me había enseñado sobre mi propia fuerza. Mi año de lucha me había enseñado sobre resiliencia y autosuficiencia. El lento proceso de reconciliación me estaba enseñando sobre el perdón, no como un regalo para los demás, sino como una libertad para mí misma. ¿Alguna vez han enfrentado una traición de aquellos que deberían haberlos protegido? ¿Cómo encontraron la fuerza para reconstruir su vida? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Este viaje me ha enseñado que compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a sentirse menos solos en sus luchas. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta y suscríbanse para escuchar más reflexiones sobre la familia, la resiliencia y cómo encontrar el camino a seguir después de una pérdida. Y recuerden, a veces la familia que creamos a través de la amistad y el apoyo mutuo es tan poderosa como aquella en la que nacemos. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentren la fuerza dentro de ustedes mismos para enfrentar cualquier desafío que se les presente.